mientras esperamos estos momentos, le digo, señor Del Gesso, que si usted en algún momento de su declaración quiere frenar, quiere tomar su momento, me lo dice, porque Bueno, es responsabilidad del Estado de que esta experiencia para usted no sea más traumática de lo que eh, pueda llegar a ser, por necesidad. bien. Recording in progress. Ahora sí, señor presidente. A este tipo de cosas me refería, ¿no? Esto no quiere decir que Mancini, si no tiene pruebas, va a condenar a los imputados. Lo que quiere decir es que reconoce a una persona que ha vivido traumatizada por la situación y no quiere traumatizarla más. Y que el juicio sea reparador. Y que el Estado tiene la obligación de no revictimizarlo y de cuidar que no sea revictimizado por ninguna de las partes. Luego de prometer o jurar decir la verdad, usted comete el delito de falso testimonio con pena de hasta 10 años de prisión, según el Código Penal, si es que miente en todo en parte, calla la verdad en todo en parte o niega la verdad en todo en parte. Es una de las fórmulas estas rigurosas que le había mencionado antes. ¿Esto lo comprende? Sí, lo comprendo. ¿Y jura o promete decir la verdad? Juro decir toda la verdad. Bien. Le han nombrado algunas personas. Sí, ¿Las conoce o no las conoce? no. No las conoce. Bien. Otra de las preguntas formales es si tiene algún interés en el resultado de la causa. Si quiere que la causa termine de alguna manera en particular. Y que terminen todos condenados. Bien. Eh, este deseo, este interés, ¿de dónde viene? Y desde que yo he tenido que reconstruir toda mi vida, me han destruido mi vida prácticamente, digamos. Bien. O sea, desde tener que, desde conocerlo a mi papá por fotos únicamente, que además se han llevado toda la foto, porque el de la casa de mi abuela se han llevado toda la casa, la han vaciado, digamos, de la María Dolores García de Del Yeso, después que la secuestran a mi mamá, que él se va a buscar, qué sé yo, él quería saber qué había pasado con su mujer, se va de Tucumán y también revientan el departamento, digamos, donde ellos vivían, ahí en la Santa Fe. Entonces, yo, por foto, digamos, una, dos y tres. Es lo único que me han dejado de él. Ni siquiera sé dónde está él, porque mi abuela murió sin saber qué habían hecho con su hijo. No tenía dónde ni siquiera llorar. Bien. Eventualmente, los abogados, las abogadas, les seguirán haciendo preguntas. Yo les Bien, pregunto, entonces ahora a la fiscal, al fiscal auxiliar, a la querella y las defensas, si están conformes con la identificación del testigo y las llamadas generales de la ley. Sí. Sí, presidente, conforme. Bien, bien. Le voy a dar la palabra, en Sí, primer presidente. lugar, muchas gracias, doctor. Le voy a dar la palabra en primer lugar al doctor al doctor Vendersky, que aparece ahí, Vendersky, en pantalla. Cuando empiece a hablar, usted lo va a empezar a ver. Luego le daré la bien, palabra al doctor Fanego, luego al doctor Yonto y luego a las defensas, a las restantes defensas. bien. Doctor Vendersky, tiene la palabra. Bien, acá, señor Del Gesso, estoy levantando la mano. No sé si me ve. Mi nombre es Esteban, yo soy el auxiliar fiscal de este juicio. Le voy a hacer Sí, algunas te pocas veo. preguntas. Muchas gracias por dar su testimonio. Recién declaró su madre, por lo cual algunas preguntas de todas maneras se las vamos a hacer a usted para saber qué era lo que usted conoció en aquel momento y después qué pudo reconstruir. En primer Bien, lugar, le quería preguntar su fecha de nacimiento y quiénes eran o son sus padres. bien. Yo nací el 23 de agosto de 1976. Mi mamá es Cecilia Inés Tosi, en ese momento era Del Yeso, y mi papá es Juan Domingo Del Yeso.
Yo nací en cautiverio, digamos. Mi mamá estaba eh, detenida y presa política con PEN. Bien. ¿Cómo tomó usted conocimiento del secuestro y la desaparición de su padre? ¿Qué edad tenía? ¿Cómo se lo contaron? Y después, si pudo reconstruir usted algo más sobre... De chico siempre me dijeron la verdad, digamos, pero no era tan fuerte esa verdad. O sea, era como que por accidente estaban buscando unos ladrones y le habían disparado sin querer, digamos, los militares. Eso era, entonces a mí cuando yo era chico me preguntaban, ¿y tu papá? ¿Y tu papá? Y lo han matado. Pero, bueno, este, eso era lo que me pasaba de chico. Digamos, era como naturalmente uno cuando es chico dice lo han matado, así como si nada. Eh, y de grande, bueno, he podido ir reconstruyendo de a poco la historia, ¿no? Primero para tener identidad uno como ser humano, porque si uno no sabe ni de dónde viene, o sea, mi mamá la he conocido cuando tenía casi 4 años recién. El contacto que yo he tenido con mi madre era a través de un vidrio. Y a mi papá, fotos, 3 fotos que son las que acabo de mostrar, digamos, ¿no? Así es como mi núcleo familiar, digamos. Y ya de más grande, vuelven mis tíos de Europa, digamos, Yolanda del Yeso estaba casada con un pintor, Ezequiel Linares, que ellos se fueron exiliados a Madrid, primero vivieron en París un año, y bueno, ellos me buscaron, yo estaba en tercero, cuarto grado de la primaria, en la Obispo Molina, me acuerdo de acá de San Miguel de Tucumán, y yo veo una mujer exótica, así que parecía Cleopatra, y yo digo, qué linda esa mujer, y era la hermana de Juan Domingo del Yeso, era Yolanda del Yeso, y ahí empiezo de nuevo con la vinculación, digamos, con mi identidad, ¿no? La veía mi abuela, sí, siempre era muy amorosa mi abuela, la madre de mi papá, porque a mí me crió, digamos, la madre de mi mamá. Yo a la que le decía mamá era a la madre de mi mamá. Yo a mi mamá le decía Cecilia, hasta el día que muere mi abuela cuando yo tenía 8 años. Cuando yo tenía 8 años, recién a Cecilia le empiezo a decir mamá. O sea, es como que uno tiene que construir los vínculos porque ellos han decidido matar gente, tirarlas en fosas comunes, hacer lo que han querido, digamos, y después de 45 años, porque pasó 45 años, mi abuela murió sin saber qué habían hecho con su hijo, sus últimas palabras fueron Juan, 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 nada más. Entonces, es imperdonable todo lo que han hecho. ¿Necesita tomar agua? Que hagamos un No, descanso, señor. estoy bien, por el momento estoy bien. Bueno, solo dígalo y hacemos una pausa. Bien. Bien. Nos relata un poco su infancia, qué fue lo que le contaron y en qué momento usted supo efectivamente en qué circunstancias su padre fue desaparecido. Bueno, mi mamá me contaba ya cuando era más grande y mi tía Yolanda, digamos, cuando yo ya tenía 9, 10 años, me dicen que había desaparecido en Buenos Aires. En- Había como muchas teorías al respecto, o sea, Puente 2 era una. Después se comunican las personas que estaban en ese momento en la Secretaría de Derechos Humanos de Moreno en el año 2007, 2008. Yo tuve una crisis porque cumplía 32 años, me acuerdo, que es la fecha que él lo matan, digamos, la edad en que lo matan a él. Y ha sido como una sensación muy fuerte tener la edad de mi padre. Me ha pegado muy fuerte, digamos, cumplir la misma edad que él en ese momento. Y ahí empiezo a tener yo la vinculación con el juicio, con la causa, digamos, y empezar a ver a todas las personas que estaban
conmigo en la causa, viajé yo varias veces a Moreno, pero viajaba solo. Después mi mamá sí, hace 4, casi 5 años atrás, viajamos juntos para la señalización, digamos, que se hizo ahí en la Pastoril. Pero yo ya había viajado 2 veces antes para tener contacto, por lo menos en el último lugar donde él había estado, ¿no? Eso. ¿Y usted pudo hablar con sobrevivientes de ese hecho, con familiares de otras víctimas de ese hecho? ¿Y que le pudieron contar Sí, algo más? sí, hasta lo que yo sé, digamos, él había ido a una reunión porque él en realidad quería averiguar dónde estaba mi mamá o qué habían hecho con mi mamá. Este, y bueno, y los caseros, digamos, porque esos lugares se alquilaban como fin de semana, eran casas de fines de semana, como no cortaban el pasto, no querían que corten el pasto, creo que habían empapelado los vidrios, entonces era como, pedían no sé cuántos kilos de pan, entonces era como, bueno, llaman a los dueños llaman a la policía, como que había movimientos raros, y es cuando ingresan y él, bueno, no puede escapar, sé que la hieren a la mujer de Gaveta, a la que era pareja en ese momento de Gaveta, y él se queda, digamos, le dice que se vaya a Gaveta y él se queda ahí con ella. De ahí, bueno, la teoría es de que lo matan, teoría de que lo torturan, porque a mí me ha llegado, digamos, testimonios de que a él le habían cortado los tendones y que se arrastraba por el piso, por ejemplo, no sé en dónde. Eso la gente, digamos, que ha estado involucrada en su causa sabrá, digamos, qué han hecho con él, ¿no? Bien, Y después, eh, supuestamente 12 compañeros, 12 personas que estaban ahí, que estaba Susana Gaguero, bueno, había el Negrito Ortiz, eh, el hermano de, de Agorio. Bueno, yo ahí empiezo como a vincularme con, yo al estar en Tucumán y no estar en Buenos Aires, tampoco es como que estoy muy empapado, digamos, en el tema, digamos, ¿no? Entonces a mí me cuesta mucho más reconstruir desde la distancia la causa. En, en teoría, hasta lo que yo sé es que se encontraron 10 cuerpos de 12 y había 2 personas que no habían encontrado hasta ahora, digamos, antropología forense. Y uno es mi papá. bien. Usted refirió, hizo una mención a que en ese lugar hieren a la mujer de Gaveta. ¿Usted pudo hablar con el señor Gaveta? Sí, sí lo conocí a él, a Manuel Gaguero, a las hermanas Agorio. Sí, estuve con ellos, sí. Bien. Y las versiones son como parecidas, digamos, ¿no? De los hechos. Bien. Estos testimonios que usted dijo de que su padre habría sido torturado, dijo que no supo dónde, pero qué, ¿a qué testimonios? ¿Recuerda qué testimonios eran? Si usted los pudo leer, cómo, más o menos Yo cómo le estaba en la llegó. casa, yo me acuerdo que estaba en la casa de mi tía Yolanda del Yeso. Yo tenía 17 años, iba a cumplir 18, y ella me dice, no sé si contártelo o no contártelo, pero creo que sí te lo tengo que contar. Me han contado o me han comentado de que había sufrido mucho y de que lo habían torturado mucho antes de matarlo. Eso. ¿Quién? No, no sé, digamos. Es una versión que le había llegado a mi tía por vinculaciones que ella habrá quizá tenido con gente de Buenos Aires. Bien.
Yo tengo una última pregunta, que creo que de todas maneras usted lo fue contando a lo largo de su testimonio. Es una pregunta que es relevante para los jueces en caso de una condena, para ponderar qué tipo de pena, el daño que se le hace a las víctimas en este tipo de delitos. Entonces yo le quería preguntar, ¿qué secuelas le generó a usted en su vida la desaparición de su padre? Lo que usted pueda Yo contar. a lo- a los 23, 24 años perdí el sueño, no podía dormir, no podía comer, no entendía por qué me había pasado todo lo que me había pasado a mí, digamos, ¿no? Entonces, yo no pude armar una familia, por ejemplo, porque me la han destruido, digamos, mi núcleo familiar, yo no, es como, me cuesta muchísimo, digamos. He sido padre, sí, a los 18 años, pero como a la fuerza, porque la chica tenía 30, digamos, ella estaba ya en edad de ser madre, yo no, en edad de ser padre, a los 18 años. Entonces es como que la paternidad ha sido forzosa siempre, digamos, he tenido que armar, digamos, la paternidad eh, eh, en, a través de testimonio, de las pocas fotos que he podido ir consiguiendo, digamos. Ni siquiera a mi abuela le han entregado los huesos, porque no han tenido ni siquiera la dignidad de entregar los huesos, o la carne herida, muerta, putrefacta de las víctimas, digamos. Por lo menos esa dignidad, ni siquiera eso han tenido. Porque eran tan perversos, pero tan perversos, que ni siquiera han tenido ese poquito de dignidad. Es como que ellos no hubiesen tenido familia, madre, padre, hermanos, no han sido cristianos, o sea, nada. O sea, bestias, monstruos, animales, digamos. Eso es lo que yo pienso, eso es lo que yo siento, ¿no? Y bueno, y eso a mí me ha costado, o sea, yo tengo 45 años y trato de rodearme de animales y de plantas porque es lo que siento que es puro y es sano. O sea, la condición humana para mí está totalmente enferma y es perversa, porque es lo que me ha tocado de cerca, digamos, si cuando mi mamá estaba embarazada la han torturado y la han picaneado, y yo tengo como esas descargas eléctricas en mi personalidad, por decisión de ellos, porque ellos han decidido que sea así. O sea, hasta ese nivel de perversidad ha llegado todo el asunto, digamos. No solamente lo han matado a mi papá, me han roto el vínculo con mi mamá de chico, porque yo he tomado la teta solamente 45 días, por decisión de ellos también, digamos. Entonces, o, o por decisión de mi mamá, porque mi mamá quería que esté con la familia de ella y me había podido entregar porque tenía miedo de que en realidad había dos familias de militares que no podían tener hijos, y como era rubio y de ojos claros, me querían adoptar ellos. O sea, que encima iba a tener, después a los 30 años, me iba a enterar que los padres que me habían criado eran los responsables del crimen de mi papá. Más complicada iba a ser mi existencia todavía en el mundo. Así que por suerte, bueno, pero yo no he tenido un vínculo, digamos, estrecho con mi mamá, porque de chico ella al estar en la cárcel, yo al estar, digamos, criado con mis tíos, ha costado el vínculo. Y después yo, cuando he cumplido 4 años, ella, cuando yo ya tenía casi 5, se vuelve a casar y vuelvo a tener más hermanos. Entonces, como que yo, familia, digamos, familia. Para mí es como medio inexistente esa palabra, ¿me explicó? No, le agradezco mucho su testimonio, señor del Geso. Por el momento nosotros no tenemos más preguntas. Muchas gracias. Gracias. Doctor Fanego. No tengo preguntas, doctor. Doctor Yonto. No tengo preguntas, solo agradecerle al testigo. Nada más, presidente. Gracias. Doctora Ibáñez. No, gracias, señor presidente. Doctor Silva González.
Una sola, señor presidente, pues estaba revisando mis notas y quizá lo omití yo. Si es así, le pido disculpas al testigo. Le quería preguntar si durante el tiempo de su infancia, niñez, adolescencia, tuvo contacto fluido con su abuela paterna, perdón. Muy poca porque la otra hermana de mi papá tenía un hijo de la misma edad y era celosa, digamos, y era como que ella era la mayor y quería, digamos, imponerlo a sus hijos y que mi abuela esté más pendiente de mis primos. Entonces yo no he tenido muy poco vínculo y mis primos se habían encargado cuando era más grande de distanciarlo más todavía el vínculo, digamos. Así que me veía una vez o dos veces al año con mi abuela. Y en esas una o dos veces al año que se reencontraban o que se podían ver, ¿su abuela le pudo contar algo de los trámites que ella hizo, si supo algo? Yo lo que sé, que ella había hecho el habeas corpus de mi papá y de mi mamá, porque mi abuela materna, al tener 7 hijos, tenía miedo de que hagan algo a sus otros hijos, qué sé yo, ella tenía miedo y no quería hacer nada. Y mi abuela, como había quedado totalmente loca y desquiciada, porque ya había fallecido mi abuelo, y tenía 2 hijas mujeres, y mi papá, que era el hijo menor y el único varón, digamos, ella no le importó nada y ella sí hizo habeas corpus, ella iba a todos, eh, a los consulados, a todos lados. Yo lo que sé es que ella todo el tiempo se movió pidiendo por él, a los obispos, se iba a todas las iglesias, porque era muy católica y muy creyente. Y bueno, nunca le dieron respuesta. Sé que ella viajó cuando él estuvo mal, eh, cuando mi mamá ya estaba secuestrada, sé que ella viaja, que lo ve a él totalmente alcoholizado y qué sé yo, fuera de sí, y bueno, y ella se vuelve a Tucumán porque no podía lograr calmarlo. Muchas gracias, no tengo más preguntas. Gracias. Señor presidente, Sí, doctora. el señor Rafo está teniendo algunos problemas con su internet, pero yo asumo su representación hasta que se pueda reingresar. Bien, muchas gracias. Doctor Reyes, No, no hay preguntas. bien. Doctor Galita, No, señor presidente, no tengo preguntas. bien. Señor del Geso, ya las partes, perdón por el vocabulario, los abogados y las abogadas del juicio ya no le van a hacer más preguntas. ¿Usted quiere manifestar Bien. algo antes de que terminemos con su declaración? Que, que yo no les perdono y no les voy a perdonar, así los condene Dios, el Espíritu Santo, la Virgen María y todos los arcángeles y santos, yo no los perdono. Juan Lisandro del Yeso no los perdona. Nada más. Bien. Muchas gracias. Su declaración ha finalizado. Se puede conectar. Gracias.